Como todos nosotros sabemos, la iglesia cristiana tiene sus raíces en el judaísmo. Y cuando tú actualmente en el año 2002 hablas con un judío, un concepto equivocado es creer que los judíos están basados en el antiguo pacto, lo cual no es verdad. Actualmente el judaísmo, al igual que el catolicismo romano, no están basados ni el judaísmo en el antiguo pacto, ni el catolicismo romano en el nuevo pacto. El judaísmo está basado en algunas cosas de la Torá o de la ley judía, más 602 mandamientos y tradiciones agregadas que se llaman la Mishnah. La Mishnah. Y cuando tú crees que un católico está basado en el nuevo pacto, si yo fuera un musulmán y hablara con un católico y le preguntara, ¿es que ustedes están basados en el Nuevo Testamento? Es la mentira más grande. Nosotros sabemos que el catolicismo romano está basado en algunas cosas de la Biblia, porque tiene sus raíces en el nuevo pacto, igual que el judaísmo en el antiguo pacto, pero el catolicismo romano le ha agregado al evangelio de Jesucristo cientos y cientos de tradiciones, como las vamos a ir poco a poco analizando en esta tarde. Entonces tenemos que entender cómo se está manejando esto para que nosotros podamos tratar tanto con los judíos como también con los católicos. Y cuando nosotros hablamos de la raíz del catolicismo y la raíz de Roma, lo estamos haciendo para analizar el sistema y nunca atacar a las personas. Porque amamos a los católicos, amamos a los musulmanes, debemos amar a los palestinos, pero debemos de comprender que el sistema que han ellos abrazado es totalmente herético, es satánico y tiene el propósito de arrastrarlos al infierno. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, vamos a comenzar con las primeras características que tenía la iglesia verdadera, primitiva, cristiana. Dice Hechos 2, 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles, lo cual actualmente se ha abandonado. Y ahora se escucha continuamente esta frase: no hablemos de doctrina. Las doctrinas nos dividen. Y estas cosas no son importantes, cuando era la cuestión principal de la iglesia primitiva. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En la comunión unos con otros, o sea, continuamente los cristianos primitivos tenían reuniones, comían juntos, cenaban juntos, buscaban la oportunidad de vivir y compartir las cosas espirituales. En el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos pues cómo la iglesia primitiva tenía estas características: eran fervientes en la oración, participaban en las cuestiones doctrinales, sentían y pensaban una misma cosa, eran vidas llenas de gozo, llenas de amor, y además se caracterizaron porque eran defensores de la verdad. Eran guerreros de los pies a la cabeza. Aceptar a Cristo en los primeros siglos de la época cristiana era algo muy serio, porque el mundo dio a Cristo, también iba a odiar a sus seguidores. Jesús en Juan 15, 18 al 21 les dijo a sus seguidores: si el mundo me ha aborrecido a mí, quiero que sepan que a ustedes los va a aborrecer. Si el mundo me ha perseguido, a ustedes los va a perseguir. Entonces no estamos buscando jamás en la vida cristiana caerle bien a la gente, ni esperar que si seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, esperemos que la gente va a simpatizar. Todo lo contrario, vamos a ver persecución. La persecución de los primeros cristianos arreció con tanta fuerza y era un impacto tan penetrante el que hicieron los primeros apóstoles y cristianos, que comenzaron primero a advertirles: no prediquen ese mensaje. Después vinieron los azotes, después vinieron las cárceles, después vinieron los castigos
y finalmente, como la historia nos lo testifica, vinieron las penas de muerte, las ejecuciones y la Inquisición. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Hechos 7, 54 en adelante, dice la Biblia que cuando Esteban pudo presentarles toda la historia desde Abraham hasta sus días a los religiosos llamados fariseos, ellos estaban tan enojados, ellos estaban tan llenos de amargura, que no pudiendo resistir el espíritu de sabiduría de Esteban, tomaron piedras y lo comenzaron a lapidar, hasta que Esteban, cuando comenzó a recibir las primeras pedradas, Dios le abre los cielos y le da una gracia especial al primer mártir de la iglesia cristiana. Y antes de morir, Esteban ve a Cristo sentado, a Jesús a la diestra del Padre Celestial. Esto nos muestra que Dios nos da un mensaje a través de Esteban. Todos aquellos que habremos algún día de morir como mártires, no tengas que preocuparte que si vas a aguantar la tortura o si vas a defender tus convicciones. Dios nos promete a aquellos que vayan a morir como mártires que en el momento de la muerte Él estará con nosotros. Él nos dará una gracia especial para que en el momento de la muerte no le neguemos. Y si no le negamos cuando estábamos vivos, mucho menos le vamos a negar a la hora de morir. Uno de los más grandes mártires, Policarpo, en el siglo II, estaba colgado en la hoguera y se acerca el soldado romano y le dice: Policarpo, ¿qué no sabes que todo el mundo está contra ti? El César te da la última oportunidad para que te arrepientas y niegues al Jesús llamado el Cristo. Y dice Josefo y Tácito, los historiadores romanos de esa época, que Policarpo le contestó al soldado romano y le dijo: durante 85 años he servido a mi Señor. ¿Cómo habría yo de negarle a la hora de mi muerte? Después de Esteban, la persecución oficial contra la iglesia cristiana se inició con el incendio de Roma, cuando el emperador romano Nerón, en julio del año 64 después de Cristo, incendia la ciudad durante 6 días y 7 noches. Nerón asesina casi 2 millones de cristianos, de acuerdo al escritor Tácito. Fueron quemados vivos para alumbrar los parques públicos. Fueron echados a los perros rabiosos, despedazados por bestias salvajes en el Coliseo romano. Les arrancaban con pinzas ardiendo la piel y las uñas. Los acostaban en su excremento y en su orín bajo pesadas cadenas, sin agua y sin comida, hasta que morían. Los sentenciaban a trabajar desnudos en las minas, latigueados y durmiendo en el piso. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, escribe y dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Uno se pregunta, cuando comienza uno a revisar la historia de la iglesia, si los cristianos actuales estamos hechos de la misma pasta. Cristianos actuales que de todo se quejan, de todo murmuran. Ya no voy a la iglesia porque la hermana me miró feo y el pastor me habló muy duro y me voy a otra iglesia. Y cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, nos damos cuenta que algo hemos perdido y algo ha salido de nuestra vida. Yo les decía a unos pastores hace poco, me hablaron de Colombia: hermano, ¿puede usted venir a predicar? Y ¿saben lo que me preguntan? Que cuántos eran mis honorarios. ¿Cómo que cuántos eran mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar por venir? Y le dije: ¿pero de dónde sacaron eso? Hermano, es que en el último año los predicadores que vienen nos cobran y nos exigen hotel 5 estrellas, una limusina del aeropuerto y por lo menos $500 diarios. Y les digo: ustedes tienen la culpa por invitarlos, porque esas personas se llaman mercenarios del evangelio. Un siervo de Dios que te cobre o que te diga o que te ponga un precio para ir a una ciudad, no lo invites.
El otro día estábamos en Puerto Vallarta y llegan a recogernos al hotel en una camionetita sin aire acondicionado y me dicen los hermanos, disculpe usted hermano que vengamos sin aire acondicionado en la camioneta, y les dije, pues ¿quién cree que soy yo? ¿Quién cree que somos los siervos actuales de Cristo? ¿Qué a fuerza nos tienen ya que tener en lo mejor siempre? ¿Que no nos damos cuenta que los pioneros y los mártires de la palabra de Dios y de la iglesia cristiana eran hombres que hasta en petates tenían que dormir, que tenían que esconderse en catacumbas, que eran quemados vivos públicamente, que ser cristiano era una cuestión de vida y muerte? ¿Y en qué clase de iglesias y de cristianismo hemos llegado la iglesia del siglo del 2002? Hemos perdido todo aquello que Dios quiere que nosotros mantengamos, el fervor y la pasión por las almas. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, ay de mí si no predico el evangelio, y gratuitamente presentar el evangelio de Cristo. Pero ahora cantantes, predicadores, hombres, profetas te cobran y ponen un salario a aquello por lo cual Dios nos manda hacerlo gratuitamente. Dice en 1 Corintios Pablo 9, yo cuando fui a ustedes a Corinto, no tenía ni para comer, pero no les quise ni pedir la ofrenda para no poner un tropiezo, porque ustedes tal vez no iban a comprender, y ahora te mandan y te dicen, mándame un sobrecito de a 5, de a 10 o de a 15,000 pesos. Cuando la Biblia dice, cada quien de como propuso en su corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy ofrenda, tengo yo en mi corazón que proponerme cuánto voy a dar, sin manipulación, ni coerción, ni exigencia. Y cuando nosotros comenzamos a alejarnos de los principios fundamentales de la palabra de Dios, es cuando verdaderamente nos vamos a ir dando cuenta que cada vez la iglesia se acerca más y más a la apostasía. La persecución, dice en Hechos capítulo 8, produjo el efecto contrario. Los miembros de la iglesia fueron esparcidos por toda Judea y Samaria predicando el evangelio. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, o sea, por causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Después del primer siglo, más o menos 50, 80 años después de la muerte del último apóstol llamado Juan, que murió, como sabemos, en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano Diocleciano, surgieron en el siglo II y el siglo III los que se conocieron como los padres de la iglesia. También se les llamaba obispos o se les llamaba padres. En el año 150 después de Cristo aparecieron los padres apostólicos. Se caracterizaron por edificar la iglesia a través de la doctrina. En el año 180 después de Cristo aparecieron los apologistas, que fueron hombres que comenzaron a defender la Biblia y la fe ante los ataques y las herejías arrianianas. Se les llamaba así porque atacaban que Jesús no era Dios, que Dios no es tres personas, que no existía la Trinidad, y se levantó este grupo llamado los apologistas. Después vinieron en el año 225 después de Cristo los polemistas o también los micenos, que defendieron también las herejías contra la iglesia. Y finalmente, en el año 300 al 450, que fue cuando apareció el primer papa, se levantaron los teólogos científicos que estudiaban la teología para aplicarla a las modalidades filosóficas y científicas del pensamiento de esos tiempos. Todo esto, las cuatro características de los apostólicos, los apologistas, los polemistas y los científicos, se ha desvanecido de la iglesia actual. Hace poco tuvimos una conferencia en México, en un canal de televisión, y uno de los problemas era que la persona que estaba ahí hablando nos tenía clasificado y nos decía, es que ustedes los cristianos todos son una bola de ignorantes. Ustedes no tienen respuestas ni a la fertilización in vitro, no podían contestar qué es la eutanasia, nadie podía contestar un pastor si es permitido la clonación. ¿Cuáles son las bases científicas y las bases morales para decir que la clonación es algo en contra de la palabra de Dios? ¿Qué pruebas me puede usted dar de que el aborto realmente no es, puede ser legítimo? ¿Está en contra del condón del cristianismo? Y todas estas preguntas, hermanos, nosotros necesitábamos contestarlas. ¿Qué haría si te preguntaran una señora
en consejería en tu iglesia: oiga, hermano pastor, pues fíjese que no podemos tener hijos, podemos bíblicamente tener un hijo a través de una fertilización in vitro, y tú le contestas: ¿con qué se come eso? ¿Cuál es nuestra opinión ante un periodista acerca de la eutanasia? ¿Qué pensamos acerca de los musulmanes? ¿Qué tanto conoces acerca de los musulmanes? ¿Sabes quién fue Mahoma? ¿Sabes en qué se basan las sutras, que son los capítulos en los que se divide el libro del Corán? ¿Sabes realmente si es verdad o no es verdad lo que dijeron en el canal 13, que no es verdad que el Corán implique nunca contra la guerra? Eso lo dijo un comentarista de este canal, diciendo que él había traducido el Corán al español y que no había ningún versículo que dijera que eran bélicos los musulmanes. Cuando yo estaba oyendo esas artes barbaridades, me estaba dando cuenta que la gente que no opina y que no contradice estos ataques es porque no le ha interesado estudiar las filosofías y lo que está a la par relevante a la doctrina cristiana. Y vivimos en un mundo cibernético. Vivimos un mundo donde tenemos que presentar, ¿qué cosa? Defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué le estoy diciendo, amados santos? Que necesitamos estudiar, necesitamos leer. Dice un podium que hubo hace poco en México: el 88% de los mexicanos leen un libro al año. México es de los últimos países en el mundo donde se lee, comparado con 42 a 55 libros que se lee un francés, un italiano o un inglés en Europa. Y aquí no estoy diciendo que debemos de conservar el intelecto, pero por favor, por lo menos lee libros cristianos, ya deja el Calimán. Hermano, ¿yo aquí cómo puedes saber? Pues leyendo. Una vez me preguntó un estudiante de teología: hermano, ¿cómo puedo saber esto? Que la ciencia, pues leyendo. Cultivando nuestro intelecto, cultivando nuestra memoria. Si tú no lees y no desarrollas el bendito hábito de la lectura, ¿dónde está en la Biblia? Pablo le dice a Timoteo: mientras voy, ocúpate en la lectura. Un cristiano, estás en el banco, puedes estar leyendo la Biblia, memorizando la palabra, en cualquier cola, en el supermercado, en tu coche, en cualquier momento que tú tengas libre, lee. Y mientras tú no tengas esa hambre por conocer, esa hambre por saber, te vas a quedar en la mediocridad, te vas a quedar estancado. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó como Daniel, que podamos superar, que hay un espíritu superior, porque ese espíritu lo tenemos, y que podamos, a la luz del siglo que vivimos, presentar defensa del evangelio a la luz y a la relevancia de los avances tecnológicos y científicos y de la filosofía actual del siglo XX. Porque si no nos preparamos y no avanzamos como un pueblo que somos, sobre todo los varones, nos vamos a quedar atrás y nuestras ovejas se van a quedar inundadas por el agua y la presión moral y filosófica que azota actualmente al mundo. La iglesia llega al año 306, 337, cuando el último emperador romano, Constantino, escuchen esto de que Pedro fue el primer papa es muy fácil de debatir. Si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque hasta el año 350 después de Cristo aparece el primer jefe de la iglesia. Entonces, la falacia y la ficción más grande que existen, ¿verdad?, es que Pedro fue el primer papa. Constantino muere en el año 337 y él se llamaba Pontifex Maximus. La palabra pontífice, apúntala, significa constructor de puentes. La palabra pontífice significa constructor de puentes. Y de ahí se inicia el enlace que los emperadores romanos creían tener con los dioses, porque los emperadores romanos se dijeron a sí mismos y se llamaron dioses. Constantino, en una batalla que se llama Milvain, escribe en su biografía que vio una cruz que le dijo: ex nos signus vincitoris, por este signo vencerás. Constantino aparentemente abraza el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y ordena que todas las personas que pertenezcan al Imperio Romano puedan ellos seguir la doctrina de los apóstoles. En esa época, Roma estaba dividida en dos partes, en Constantinopla y en Alejandría. Y
el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría eran dos padres de la iglesia representando a la iglesia cristiana, cuando Constantino une estos dos obispos y le entrega a su muerte el cetro del gobierno romano a un hombre. Y en ese momento un hombre recibe el poder de Roma, político y al mismo tiempo religioso. Y en el momento en que la iglesia, que se llamaba cristiana, recibe y mezcla la política con el cristianismo, en ese momento se inicia el deterioro, la perversión, la adulteración del sistema de pensamiento más limpio y más puro que ha existido durante la historia humana, que es el pensamiento de Jesucristo. Y del año 350 a nuestros días, Roma se convierte, fundando un estado que se llama el Vaticano, en el imperio más grande y más rico de Europa. Y desde el Vaticano se nombraba al rey de Inglaterra, desde el Vaticano se nombraba al rey de España, desde el Vaticano se nombraba a los príncipes de Estrasburgo de Alemania y a los Médicis, que hicieron barbaridad y media. Y comenzó lo que era el cristianismo, se convierte en un estado. Y comienza la perversión del cristianismo. En 1095 pasaron 10 siglos y comienzan entonces los papas a controlar los reyes, los emperadores, la política, y escuchan que llegaron a Jerusalén los moros, y entonces en 1095 se inician lo que fueron 7 cruzadas, el tiempo de las cruzadas, donde fueron los esfuerzos del Vaticano por recuperar la Tierra Santa de los musulmanes o de los maometanos. Y ahí asesinaron y quemaron e incendiaron las sinagogas, mataron musulmanes, mataron de todo. El Papa anuncia en el siglo VI por primera vez, hasta el siglo XII, que no es cuando el papado alcanza su cenit. Actualmente nos damos cuenta que la palabra papa significa padre o jefe universal. Y aquí en la tiara le ponen en el siglo VII al papa vicarius, en latín vicarius Dei Filii, que actualmente todavía trae esta inscripción que significa vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa el que representa o el que está en el lugar de. O sea, al Papa se le nombra como el representante de Jesucristo en la tierra. Cerca del año 500 comienza a limitarse solamente a Roma, después se convierte en el Papa de todas las personas adheridas al Sacro Imperio Romano, y el primer Papa reconocido fue Gregorio I en el año 590 después de Jesucristo. En ese tiempo, este libro que se llama Las Sagradas Escrituras, y que es el único instrumento que Dios nos ha dejado para que el ser humano salga de las tinieblas, y es el único libro que contiene verdades absolutas, este libro en el año 500 después de Cristo se cierra por el Papa Gregorio I y se manda prohibir que nadie lo puede leer. En el momento en que se cierra la Biblia, el ser humano sustituye y comienza a introducir a la corriente del cristianismo, bajo el gobierno del Vaticano, aproximadamente 24 herejías en los próximos siglos. En el año 385 se introducen las oraciones por los muertos y la señal de la cruz. ¿Qué significa la persinada? Es un símbolo de superstición de los babilonios que implica que cuando una persona se persina, al hacerse la señal de la cruz, está simbolizando que él está bajo la protección de Dios a través de este símbolo supersticioso. En el año 475 se introduce la adoración a los santos como intercesores. En el año 394 la misa se introduce como el símbolo y el ritual más poderoso de la Iglesia romana. No sé cuántos de ustedes como hombres de Dios sepan lo que es la misa. La misa no es la Eucaristía, la misa no es un rito, la misa es, de acuerdo al Segundo Concilio de Trento, la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. En otras palabras, acuérdense cuando hablaban en latín, yo fui monaguillo,
y gracias a Dios que no fui de los de Estados Unidos porque no hubieran violado, ¿verdad? Pero aquí en México está gruesa la cosa allá. Cuando entrábamos, yo me eduqué en colegio de lasallistas en México, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estuve en el colegio de La Salle, y entrábamos a la iglesia y el padre decía, introibo al altare Dei, en latín, que significa, me introduzco al altar de Dios. Le contestaba, Deum quae letifica juventutem meam, quia tu estudies, quia me repuliste inceda me dumbistis, que significa, me introduzco al altar de Dios, y se le contesta, a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Miren ustedes lo que sucedió. El sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento era un hombre que se llamaba el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo y ofrecía en el mes de Tishri, en el 7º mes del año, el sacrificio en el día de Yom Kippur para todo el pueblo de Israel. Muere Cristo y dice Cristo en Hebreos 7, Hebreos 8, que ahí termina los rituales y los ceremonialismos. Roma se brinca la cruz. Y la misa es la continuación del orden levítico. O sea, siguen ofreciendo sacrificios. Y ante la Biblia y el libro de los Hebreos, la misa es la más grande abominación que existe dentro de ese sistema religioso. Entonces, pueden quitar los santos en la Iglesia Católica, pueden cantar como nosotros, pueden quitar la confesión, como lo vamos a ver en el Segundo Concilio Vaticano 1962, pero mientras la misa siga, y no la van a quitar nunca, es algo abominable a los ojos de Dios. En el año 485 se establece el celibato sacerdotal. Si tú quieres servir a Dios, no te puedes casar. Y miren ustedes, nada más de enero a mayo de este año, en Estados Unidos, más de 300 sacerdotes pederastas. La pedofilia es una enfermedad de hombres que son atraídos sexualmente por los niños. En la iglesia cristiana oímos, ¿verdad?, que sacerdotes hay un adulterio que se fue con la del coro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ningún sistema religioso, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los budistas, ni los cristianos evangélicos, hemos oído tal abominación en los últimos 3 o 4 siglos. Que 300 hombres hayan abusado de niños menores de 12 años sexualmente. ¿Quién tiene la culpa? La culpa la tiene el sistema. De hacerles creer lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 dice la Biblia, yo les aconsejo, dice Pablo, que si pueden quedarse, quédense como yo. Pablo era viudo y ya no se volvió a casar por el llamado tan especial que Dios le dio. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que quemarse. Entonces la Biblia manda, 1 Timoteo 3, que el obispo sea marido de una sola mujer, que tenga una sola esposa, porque la Biblia está en contra de la poligamía. Y no podemos tener 4 o 5 mujeres al mismo tiempo sirviendo a Dios, como los mormones, tus padrinos. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿De dónde viene todo esto? De que cerraron la Biblia. Y se creyó que para servir a Dios no hay que casarse. ¿Por qué? Porque el sexo se convirtió en un tabú y se enseñó que era sucio, que era inmundo. Yo me acuerdo mi abuela todavía materna que nos decía que cuando tenía relaciones con mi abuelo estaba vestida, le habían prohibido todavía hace 40, 50 años que se desvistiera para tener sexo. Y actualmente hay muchas mujeres en la iglesia que necesitan esa consejería, que todavía tienen miedo de desnudarse en frente de sus esposos. Ya no se habla del sexo en la iglesia porque ahí está el tabú todavía. Ya no se enseña lo maravilloso, como dice Proverbios 5, gózate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, porque el sexo desde la Roma se pervirtió. Y se enseña como algo sucio y como algo feo, y lo es fuera del matrimonio. Pero ¿qué está pasando con Roma? Se está desmoronando el sistema porque sus fundamentos no tienen base en la palabra de Dios. En 593 se establece el purgatorio, que cuando una persona muere y no está totalmente santificada por Roma, ni se le canonizó, ni se le hizo santo, entonces se va a un lugar intermedio donde es purificado, depende las misas gregorianas que se le den. Cuando una persona se muere, de acuerdo a este sistema, se le dan misas gregorianas para sacarlo del purgatorio.
Y las misas gregorianas te cuestan actualmente de 500 pesos para arriba. Entonces, de acuerdo al dinero y a la cantidad de misas, se saca una persona y se le evitan sus pecados o su purificación en el purgatorio. En el año 600 se introduce la misa en latín. En el año 787 se introduce el culto a las imágenes y a las reliquias. En el año 850 el agua bendita. En el año 1100 después de Cristo se introduce el pago por las misas. Ahora te casas con flores o sin flores, 500, 250 y de a 1000 pesos para arriba. En el año 1190 se comienza a vender la salvación. En el año 1215 se inventa la transubstanciación, que en el momento en que el cura toma esa hostia o ese pan, por un misterioso tremendo, casi esto es brujería, él convierte ese pedazo en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y la persona que toma eso recibe a Jesucristo. Jesucristo se le sale de lunes al sábado y se le vuelve a meter el domingo. En el año 1303 se declara que fuera de Roma, escucha esto, no hay salvación. El otro día un periodista nos preguntó, ¿qué es una secta? Porque esto es una secta, ¿verdad? Porque fuera de Roma todo es secta. Y le contesté, Roma es la secta más grande del mundo. ¿Por qué? Porque una secta es, recuérdalo, cualquier grupo que se atribuya a sí mismo la salvación. Los mormones dicen que fuera de la iglesia mormona no hay salvación. Los testigos de Jehová, que ellos tienen la salvación. Roma dice que fuera de Roma no hay salvación. Los cristianos jamás decimos, mi iglesia te salva. Los cristianos invitamos a la gente a venir no a una organización, no a una denominación, los invitamos a venir a una persona que se llama Jesús. Si todas estas cosas tú no las comprendes, ¿cómo vas a defender tu fe? 1634 se promulga el proceso de la canonización, que significa investigar al muertito y preguntarle a la criada, a la sirvienta, al lechero, al panadero que le vendió pan, cómo se portaba. Y cuando se reúne una supuesta información donde no rompió ningún plato, entonces se le declara santo, se le canoniza y se le levanta como otro intercesor de la iglesia. Es interesantísimo lo que está pasando actualmente en México. Los historiadores y antropólogos de Cambridge, Inglaterra, 2 profesores de historia de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y 3 historiadores mexicanos, los más renombrados, entre ellos Alfredo Kraus, doña Laura Guzmán, que ya murió, y el doctor Arnay Cifrex, un antropólogo famosísimo del siglo pasado. Todos declararon que el ayate de María en la villa es una pintura del siglo XVI pintada por manos humanas. Y que no existe la mínima historicidad de Juan Diego. Que no existe nada absolutamente. Y que todo comenzó con un fraile llamado Fray Bartolomé de las Casas, en el año 1650 después de Jesucristo. ¿Y cómo es posible que no habiendo historicidad, habiendo pruebas científicas de que el ayate es hecho por manos humanas, se atrevan a venir a México y declarar a un hombre inexistente como un santo para que interceda por los demás? ¿Saben lo que contestaron los teólogos de la Iglesia Católica en México? Es cuestión de fe. Espérame tantito, compadre. Aquí no es cuestión de fe, porque la fe no es ciega. La fe bíblica tiene un objeto que es la persona de Jesús. Y la historicidad de Jesús, gracias a Dios que no es Juan Diego nuestra fe, la historicidad de Jesús es tan grande que a Jesús se le llama el más grande revolucionario de la historia, y su impacto en la historia fue tan grande que dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Juan Diego ni siquiera en su casa lo conocen. Se necesita más fe para creer en Juan Diego que en Cristo.
Es increíble que el ser humano, profesando ser racional, en la época que vivimos de la tecnología y personas educadas en las universidades, puedan verdaderamente tener la luz enfrente, y como en los tiempos de Jesús se repite el pecado. A la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. En 1439 se establecen que para entrar al cielo se necesitan 7 sacramentos. 7 sacramentos. O sea, la fe en Cristo más 7 sacramentos. O sea, si alguien lo atropella un coche y llega un cura y le echa aceitito antes de morir, se llama el 7º sacramento, la extrema unción. ¿Qué significa esto? Que esa persona, si recibe el aceitito antes de morir, tiene garantizada su entrada al cielo, aunque haya sido discípulo del Mocho Orejas. En 1854 se establece la doctrina de la Inmaculada Concepción, que la Virgen no tuvo jamás hijos. Mateo 13, Juan capítulo 2, Gálatas capítulo 1, nos hablan que Jesucristo tuvo, después de que María tuvo virginalmente a Jesús, hermanos y hermanas. Pero de acuerdo a ellos, ¿verdad?, no hay hermanos. Y cuando tú hablas con un católico te dice, eran primos o parientes cercanos. Espérame tantito. Cuando Jesús estaba enseñando en una clase de estudio bíblico, le tocaron y le dijeron, te habla tu madre y tus hermanos. Es que todos eran hermanos. Espérame tantito. La hermandad se estableció hasta el momento de la cruz del Calvario. Antes de la cruz no había tal hermandad. Cuando Jesús en la cruz le dijo a María, María, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, he ahí tu hijo, tenía Juan. Y Juan no era hijo legítimo de María. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Ahí Jesús en la cruz estableció la familia espiritual. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando un católico comienza, un cura, un obispo, el que sea tu padrino, el que te haya bautizado, a discutir y arreglar estas cosas, tú tienes que tener argumentos. Llegó el momento que tenemos que defender la fe. Tenemos que presentar defensa con espíritu y mansedumbre de la esperanza que hay en nuestros corazones. 1 Pedro capítulo 3, Filipenses capítulo 1. Estoy puesto, dijo Pablo, para la defensa del Evangelio. Y muchas veces hasta nuestra vida tendrá que correr por el medio y tendrá que estar en medio de nuestra vida con el tal de presentar con valor y no tenerle miedo al ser humano. En 1950 se declara que María ascendió sin morir al cielo. Y en 1860 se declara la infalibilidad papal. Esto es, que el Papa al hablar no comete errores. Y que cuando Él habla es Dios el que está hablando. Síganme con cuidado. Esto fue en 1860. Llegamos al año 1961-62, cuando un Papa llamado Juan XXIII, por primera vez en la historia, abre este libro que se llama la Biblia. Y Juan XXIII la comienza a leer y comienza a saltar. ¡Ah, chirrión! ¡Ah, caray! ¿Cuánto apache? Y se comienza a espantar de todo lo que lee la Biblia, y entonces él manda a establecer lo que se conoce como el Segundo Concilio Vaticano. Y el Papa Juan XXIII, de 1962 a nuestros días, manda por decreto ex cátedra que se lea la Biblia para el pueblo, que se manden quitar los santos de las iglesias, por orden papal, que se permita confesarse. Actualmente un católico se puede confesar, tomar la comunión sin la confesión auricular. Entonces, el Papa Juan XXIII, todo lo que los papas anteriores dijo que era mentira. Y la pregunta, ¿quién de todos mintió? Porque se declaró en 1860 que el Papa es infalible. Nos damos cuenta que si seguimos una línea de lógica elemental, esto es absolutamente irracional, esto es insanidad mental. Cualquier persona que nos observara de cualquier otra religión diría, están locos de remate. Ni el Corán tiene tantas contradicciones como Roma. Finalmente, encontramos nosotros que ante esta serie de barbaridades, en Marcos 7, Jesucristo les dijo a los discípulos en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 8, les advirtió a los cristianos y les dijo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escucha, o un ángel se te aparece del cielo y te dice en la noche, como escribió José Smith, el que fundó los mormones, que un ángel llamado Moroni se le apareció en la noche y le dijo: Josecito, ¿qué? Quiero decirte que puedes tener 10 esposas al mismo tiempo. Y entonces los mormones, que en aquel tiempo se estaba formando la Constitución americana, se levanta José Smith, y le dice a su esposa: ¿qué crees, mi amor? Que un ángel se me acaba de aparecer para decirme que tú no eres la única, que necesito aquí en la cama 9 igual que tú. Imagínate, llega a tu esposa con eso mañana. Digo, ¿qué lo que eras, verdad? A José Smith, el que fundó los mormones, lo lincharon en la cárcel en Estados Unidos porque la Constitución americana prohibía la poligamia. Si un ángel se te aparece y te anuncia otro evangelio, otro mensaje que no esté de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, no es un ángel de Dios, es un ángel caído. Y dice la Biblia, como antes les hemos dicho, y lo repito, si alguno les predica otro evangelio del que hemos recibido, sea maldito. Hay una maldición tremenda para las personas que pervierten la palabra de Dios. Roma comenzó a cerrar la Biblia y entonces levantó lo que se llama la Inquisición. La matanza y masacres contra todos los que leían la Biblia, que no se sujetaban a Roma y que no pedían permiso para leer la Biblia. Millones de personas comenzaron a morir desde el año 1198 después de Cristo, cuando el Papa Inocencio III ordenó el exterminio de todos los que leyeran la Biblia. Se confiscaban por la Iglesia, por eso se hizo millonario el Vaticano, los bienes materiales de las víctimas, los cuales pasaban a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron todos estos crímenes en el nombre de Dios. Solamente en los años 1540 al año 70 después de Cristo, más de 1 millón de cristianos fueron muertos en el nombre de Cristo. La Inquisición duró 500 años. Dios tenía a sus hombres valientes que se comenzaron a levantar contra Roma, y uno de los primeros fue uno que se llamó Petrarca. En el año 1304 al 74 fue el grande caudillo del Renacimiento italiano, llamó y se paró en el Vaticano y les dijo: cueva de ladrones y del infierno. Lo mataron. Después vino Juan Wycliffe, 1324-1384, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Predicó abiertamente contra la tiranía espiritual del clero y del Vaticano. Se opuso a los papas, a los cardenales y monjes y defendió el derecho del pueblo de leer la Biblia. Lo mataron. Juan Hus, 1369-1415, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido que atacó los vicios del clero y el estado corrompido del Vaticano. Condenó la venta de indulgencias, rechazó las enseñanzas del purgatorio y fue quemado vivo junto con sus discípulos, condenados a muerte por el Vaticano. Giacomo Savonarola, un monje originario de Florencia, Italia, 1452-1498 después de Cristo, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano. De forma milagrosa, la ciudad de Roma comenzó a reformarse. El Papa Alejandro VI lo quiso callar y lo ofreció a hacerlo cardenal. Lo ahorcaron y lo quemaron en la Plaza Mayor de Florencia 19 años antes que Martín Lutero
publicara sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y así llegamos a la vida de Martín Lutero y la gran reforma del cristianismo. Martín Lutero era un ex monje que vivía atormentado en un monasterio de Alemania. Encabezó el cristianismo la lucha por la liberación de la institución más despótica de la historia, el catolicismo romano. Nació en la ciudad de Eisleben, Alemania. Ingresó a la Universidad de Erfurt, 1501, para estudiar leyes. En 1505 ingresa a un monasterio. En 1508 comienza a leer el libro de Romanos a escondidas y descubre en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. El Papa Sixto IV, en el año 1476, había inventado que se fuera por Europa y se vendiera la salvación. Y había un monje ex dominico llamado Juan Tetzel, que llegó a Alemania cuando Lutero estaba en el monasterio y gritaba en las calles: todos aquellos que en este momento echen un chelín o una moneda de oro, 40 años menos de purgatorio, y si le echan 3 chelines, la salvación garantizada y firmada por el Papa. Se llamaban bulas papales y eran documentos que a la persona que le echara el oro se le podía entregar el documento de la salvación. ¿Te extraña? ¿Te sorprende? Actualmente hay predicadores que te dicen: mándame tal dinero y oraré a Dios para que te proteja del diablo. Mándame esto en el sobre y te garantizo que el diablo no te va a tocar. ¿Nos sorprendemos de esto? Todas estas cosas han entrado con diferentes espíritus a la iglesia de nosotros. Y de una u otra forma hay personas en la televisión que te dicen: mándame este dinero y te mando un trapito ungido para que lo pongas en tu cojín y te sanes de los dolores de cabeza. Te mando un trapito ungido para que oren por tu familia, por tanto y tal. Y las personas, los cristianos, les mandan miles de dólares por trapitos ungidos. ¿Saben ustedes qué es lo que está pasando esto? Se está sustituyendo la fe en Cristo en un instrumento. O sea, el cristiano ahora se le enseña que necesita un medio, algo tangible, algo físico para poder tener fe. Y si no tienes ese trapito, la fe en Cristo ya no puede subsistir, ni se puede mencionar solamente a través de la palabra de Dios. Y se les olvida que el justo vive por la fe, no por lo que ve. ¿Y en qué se basa esa enseñanza? Ay, hermano, pues es que dice el libro de los Hechos que cuando Pablo pasaba eran sanados con sus ropas y esas cosas. Eso fue un milagro en las ropas de Pablo. Tú te llamas Fidencio. Esto horrorizó a Lutero. Y el 31 de octubre de 1517 agarra a Lutero y se va a la principal catedral donde todo mundo el domingo llegaba y clava en la mera puerta lo que se llamó las 95 tesis. ¿Qué decían las 95 tesis? Lutero dice: esto dice la Biblia, esto dice el Papa. Y ahí se los dejo de tarea. ¿A quién le van ustedes a hacer caso? Esto incendió Europa. En 1520 el Papa León X excomulga a Lutero y le ordena que se retracte en un lapso de un mes, so pena de muerte. Lutero quema públicamente el documento del Papa el 10 de diciembre de 1520. En 1521 lo llama a Lutero el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria y España, a que se presentara a la dieta de Worms. Y en la dieta de Worms estaba el Papa con todos los cardenales aquí y con todos los cardenales a la izquierda. Lutero, te ordenamos que te retractes. Lutero entra tranquilo, dominado por el Espíritu de Dios, con una Biblia en la mano, y la pone enfrente de todos y les dice Lutero: simplemente, señores caballeros, si ustedes me demuestran con este libro que yo estoy equivocado en lo que clavé en la catedral de Wittenberg, me retracto enfrente de ustedes. Pruébenme con la Biblia que estoy mal. Como nadie pudo oponerse a él, lo condenaron a muerte. Los príncipes de Estrasburgo lo protegieron, y en 1529 el Vaticano prohíbe, so pena de excomunión y pena de muerte, que el que leyera cualquier escrito de Lutero lo quemaban vivo. En 1559, más de 400,000 protestantes, que les llamaban los hugonotes, fueron quemados vivos. El Papa Paulo III ordena el exterminio de los cristianos.
para lo cual funda un grupo que se llamó los jesuitas, encabezados por un militar llamado Ignacio de Loyola, para que los persiguiera por toda Francia y al que trajera la Biblia lo asesinaran y lo atravesaran con la espada. Catalina de Médicis, madre del rey, ordena matar la noche del día 24 de agosto de 1572 a más de 1 millón de cristianos, y para conmemorar la matanza el Vaticano ordena acuñar la moneda de la matanza de San Bartolomé. Después de Lutero se incendia Europa, se convierte en cantidad de gentes, muchos comienzan a leer la Biblia y nos damos cuenta que Europa tiene 6 siglos adelante nosotros en el Evangelio. Todos los que eran perseguidos por el Vaticano llegaron a Rhode Island, a Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1607. Se llamaban los puritanos anglicanos, y después llegaron al estado de Virginia los bautistas, colonizando Rhode Island bajo el liderazgo de Roger Williams. En 1681 llegaron los cuáqueros al estado de Pensilvania, y todos estos grupos que fundaron al país de nuestros primos del norte, fueron fundado el país por todos los que huyeron perseguidos por la Biblia, y todos los que fundaron Estados Unidos llegaron a Estados Unidos con la Biblia en la mano. Había una película que se llamaba, no sé si me acuerdo que se la hayan visto, Los Pioneros, donde todos, ¿verdad?, oraban a la hora de la comida, tenían la Biblia, y se establece el juicio, las leyes civiles, el gobierno civil en Estados Unidos, y hasta la fecha los jueces en Estados Unidos hacen jurar a las personas sobre la Biblia si es verdad o no es verdad. El presidente de Estados Unidos, para tomar posesión, tiene que jurar sobre la Biblia. Después de este movimiento vinieron las misiones mundiales, 1700, 1800, más o menos, siglo XVIII, siglo XIX, que fue el movimiento más grande de la historia del cristianismo, y nos provee historias llenas de heroísmo. Por primera vez Estados Unidos comienza a mandar misioneros al mundo, como el David Livingstone, Hudson Taylor, que funda las misiones en China, William Carey, que lleva el evangelio a la India, Morrison, Moffat, hombres que llevan y arriesgan su vida al mundo entero. Y comienza a llegar el siglo XIX y el inicio del siglo XX, cuando comienzan las organizaciones cristianas a mandar a casi todos los pastores a Alemania a estudiar teología, donde predominaba el racionalismo alemán y el racionalismo de Jacques Rousseau, un filósofo francés ateo. En 1930 se juntan las principales denominaciones cristianas en Estados Unidos y establecen las 8 bases que forman la doctrina fundamental de nosotros. Escucha esto: cualquier iglesia o cuerpo o organización que crea estas 8 cosas son nuestros hermanos en Cristo. Número 1, la inspiración de la Biblia como la única regla de fe y conducta para nuestra vida, inerrable e infalible. Número 2, el nacimiento virginal de Jesucristo. Número 3, la deidad de Jesucristo. Número 4, la Trinidad. Número 5, la resurrección corporal de Cristo. Número 6, la salvación por gracia, sin ninguna otra obra, ni sacrificio, ni rito, ni sacrificio, ni peregrinación, ni cualquier cosa. La salvación es por fe, nada más. Número 7, la redención. Solamente la sangre de Cristo paga los pecados. Y número 8, la necesidad intrínseca del ser humano de nacer de nuevo, que mientras el ser humano no sufra una regeneración por el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios. Estas 8 declaraciones ponen y tapizan lo que se llama ahora el fundamentalismo. Entonces tú puedes creer en lenguas o no puedes creer en lenguas, puedes creer que los cristianos tienen demonios o que no tienen demonios, puedes creer en la risa o no puedes creer en la risa. Todas esas son no esenciales, pero si cualquiera de estas no la crees, aunque creas los que te acabo de mencionar, nos vamos a ver en el cielo. Porque estas son los que forman el fundamento de la iglesia cristiana. Después llegamos a 1960
y después de que se introducen todas las herejías del racionalismo a Estados Unidos, fíjense ustedes, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, las fundaron pastores cristianos. Y cuando regresaron de Europa con el racionalismo alemán, metieron el modernismo a las universidades americanas y comenzaron los pastores a apostatar en Estados Unidos. A México nos llega la teología de la liberación, no la de demonios. La teología de la liberación es un sistema hereje que dice que el comunismo se puede mezclar con el cristianismo. Un curita llamado Camilo Torres en el Centroamérica estaba cansado de que la gente no se convirtiera y agarró la ametralladora y dijo: vamos a pelear por los pobres a través de un evangelio social. Esto comenzó a penetrar en el mundo cristiano y comenzó a leudarse y a corromperse el evangelio. Después comenzó a mezclarse el cristianismo con el misticismo en la década de los 70. O sea, se comenzó a dar más validez a las experiencias. Es que si yo no me caigo para atrás, no tengo al Espíritu Santo. Si no me río, no tengo el Espíritu Santo. Si no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Comenzó a enseñarse hasta el grado de decir que si no tenías las lenguas, no eras salvo. Y comenzó a entrar todas estas corrientes y comenzó la gente a buscar qué cosa. Llegaban a la iglesia y todos hablando en lenguas. Entonces los cristianos nuevos que se acaban de convertir, ¿qué anhelaban? ¿Qué buscaban? Experiencias. Sentir algo, sentir a Dios, hablar en lenguas, caerse al piso, reírse, porque si no había esas experiencias, dudaban de su salvación. Y se llegaron a extremos tan radicales. Ahorita, gracias a Dios, ya están aterrizando todos. Pero se llegaron a extremos tan radicales que hicieron muchísimo daño a la obra de Dios. Y luego vino la teología del reino, que enseña que la iglesia establecerá el reino de Cristo en la tierra y vencerá a Satanás aquí en la tierra. Y se subieron al Popocatépetl a dispararle flechas a Satanás, y se fueron al mar y le echaron aceite al mar, y se fueron a Teposteco y comenzaron a clavar piedras, a hacerle, y que Satanás tiene su imperio en Éfeso, y fueron a Grecia y fueron a Roma, y comenzó una persecución contra el diablo. Y la Biblia nos dice: resiste al diablo, jamás nos dice persíguelo. Es una guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos de Satanás. Nosotros solamente, dice Santiago 4, resístelo y huirá. Resístelo, ¿qué significa? Me pongo bajo la sombra del Altísimo, vivo en santidad y no tengo por qué preocuparme del chamuco. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los protege. Pero se inició la guerra contra el diablo, imagínense nada más. ¿Sobre qué raíces teológicas tenía ese movimiento? De que el reino de Dios tiene que ser establecido, persiguiendo y vamos a corretear al diablo. Y el diablo risa y risa ahí arriba. Yo digo, los hermanos llegaron a mi casa: Armando, estamos haciendo una peregrinación a ir a Catemaco, Veracruz. Ahí está el centro del espiritismo y vamos a echar al chamuco fuera y a tomarlo para el Señor. Le dije: mira, hermanos, si alguien va a poner una iglesia en Catemaco y quiere hacerle guerra al diablo, no hay ningún problema. Llegas, Padre, establecemos este lugar, oramos y punto, ¿verdad? Pero ustedes quieren ir a hacerle guerra al diablo y decir: vamos a sacar el principado de Catemaco y nos vamos a regresar a nuestra casa. ¿Cuántas horas y cuántos días el principado va a dejar Catemaco? ¿1, 2 días, 3 días? ¿Qué creen que ya se va a ir y no va a regresar jamás? Entonces comenzamos, ¿qué cosa? A desviarnos de la predicación del evangelio y a perder el tiempo en una guerra en la que no tenemos parte. Lo mismo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hitler no tenía guerra contra los judíos, ni siquiera era un estado Israel, y de repente deja Inglaterra, deja Estados Unidos, deja Rusia y se vuelve contra los judíos y pierde el tiempo en la solución total y final contra los judíos, cuando ni vela tenían en el entierro, porque odiaba a los judíos, y eso lo hizo perder la guerra y perder su dictadura. Y lo mismo que hace el diablo con sus mismos siervos, lo hace también en la iglesia. Y tenemos que tener discernimiento para no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Necesitamos estar establecidos, hermanos, en la palabra de Dios. Necesitamos meditar día y noche en este libro de la ley. Necesitamos leerla a tiempo y predicar a destiempo y exhortar, porque vendrá tiempo cuando no querrán oír la doctrina. La gente ahora tiene comezón de oír, y tiene comezón de oír cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque esta es la razón por la cual el diablo nos quiere sacar de nuestro objetivo principal.
¿Cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia es uno y siempre ha sido el principal: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si tu iglesia no tiene evangelismo, si tú no eres un ganador de almas, aunque te rías, te caigas para atrás, te eches machincuepas y te hagas piruetas allá abajo en el suelo, mientras tú no seas un ganador de almas, se te olvida que el Espíritu Santo nos fue dado y el poder de Dios para ser testigos. No para experiencias místicas, para ser testigos. Si Dios te quiere tumbar al suelo, si Dios te quiere hacer que te rías, eso es un problema de Dios, Él es soberano. Pero no busques eso. Busca a la palabra, busca tu relación con Dios, busca tu comunión con Dios y deja que Dios pueda trabajar en tu vida de una forma libre y soberana. Y cuando nosotros acabamos en este siglo en el que estamos comenzando a predicar el evangelio al mundo entero, nos damos cuenta que la segunda misión de la iglesia es el discipulado. ¿Cuántos estudios de la Biblia tomas a la semana? ¿Cuántos estudios tú como pastor o como hombre de Dios a tu familia, a tus hijos, les enseñan la Biblia todos los días? Si tú no eres una persona que gana las almas y discipulas a alguien, no has entendido la comisión cristiana: ir a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y mientras Él viene, hermanos, que Dios los guarde en paz, que les dé entendimiento, que oremos por todos aquellos que han sido atrapados como las moscas en la telaraña en el sistema romano católico, que es el sistema más anticristiano de toda la historia del cristianismo. La gente está y sigue ciega, pero tenemos que amarlos a ellos, pero estar en contra del sistema. Ora por tus familiares que pertenecen a ese sistema. Dicen Judas, algunos que dudan, arrebátalos del fuego. Tenemos ya, el tiempo se nos acaba, que ya no andamos con medianías, que, ay, pues no lo quiero ofender. Jesús vino a ofender con la predicación de la verdad. Y ya no podemos en los tiempos que vivimos andarnos a medias tintas. O somos verdaderamente siervos de Dios y estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones, o jamás podremos ser llamados verdaderamente hijos de Dios, porque no podemos ser más grandes que nuestro Maestro. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la luz aparezca en el mundo entero. Te damos gracias por habernos llamado a caminar en la senda de la justicia, de la verdad, de la paz, de la santidad, porque sin santidad no se puede ser feliz. Sin practicar la verdad no se puede heredar las bendiciones. Es cuando vivimos y practicamos lo que conocemos, cuando tú abres las puertas de los cielos y derramas bendiciones. Tú no eres un Dios como el genio de la lámpara de Aladino, que solamente vienes a satisfacer nuestros caprichos o placeres temporales. Eres un Dios que nos llamas a negarnos a nosotros mismos, a cargar una cruz y a seguir a tu Hijo Jesucristo. Y entonces tú bendecirás a ese pueblo que te ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Muchos de ustedes en esta tarde no tienen a Cristo, o tal vez has profesado seguir a Cristo de una forma mentirosa, de una forma falsa. Tu vida no ha sido cambiada, tu matrimonio no ha sido cambiado, tus hijos no han sido cambiados. Tu trabajo, tu visión, tu perspectiva de la vida no ha sido transformada por el poder de Dios. Dios te llama a la cruz, porque no puede haber corona sin antes la cruz. Cristo tuvo que sufrir el oprobio y la vergüenza por el gozo puesto delante. Consideremos pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestra alma no desmaye. Él es el que recobrará nuestras fuerzas, nos levantará como las águilas, porque en Él somos, nos movemos y vivimos y existimos. Él es la razón de que amanecimos hoy. Él es la razón de nuestra salud. Él es la razón de todo lo que somos.
Amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, para que tú puedas ser prosperado en todo lo que tú puedas emprender. Si quieres invitar a Cristo de una forma sincera esta mañana a tu vida, dile estas palabras. Señor, perdona mi vida, que hasta este momento no ha sido transformada por tu poder. Te pido que entres a mí, Espíritu Santo, y me selles hasta el día de la resurrección como hijo e hija de Dios. Porque creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados, que a los 3 días venció la muerte, y la promesa de yo volver a vivir, Él me la ha dado para seguir en la corta vida que me queda. Gracias, Padre, por esta bendición de darme el perdón de mis pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Gracias a Dios. Todos ustedes en esta mañana que han hecho esta decisión por Cristo, nos gustaría conocerlos, bendecirles, ¿verdad? Y si tú hiciste esta decisión, ahí de tu lugar, ponte de pie. Párense los que hicieron esta decisión esta mañana, invitando a Cristo por primera vez a su corazón. Mucha gente, gracias a Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Les quiero recomendar mi último libro. Ya salió, acaba de salir de la panadería. Fresquecito, hace 3 días salió ya de la librería. Se llama Siria, Irak y el Anticristo. Es un libro que trata de las profecías que hace 2600 años se adelantaron a lo que está pasando ahorita en Irak, en Siria y en el Medio Oriente. Es un libro de profecías y es un libro que te va a ayudar a tener evidencias de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Siria, Irak y el Anticristo. Va por allá. Nos ponemos en pie para la bendición pastoral. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que existe ahora en tu vientre. Porque es una semilla que Dios ha plantado para esta futura generación de guerreros y guerreras que enarbolarán la bandera que nosotros les heredaremos. Que Dios bendiga a tus animales domésticos. Que Dios te guarde cuando tú salgas y cuando tú llegues a tu casa en paz y con salud. Que Dios te llene de todo su conocimiento, con toda sabiduría espiritual, para que siempre andes como es digno de Él, llevando fruto en toda obra, creciendo en su gracia y conocimiento, fortalecido interiormente con el poder de su Espíritu. Les bendecimos y su paz guarde tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.